Bienvenido a nuestro podcast, Conectado con el Cielo, a través de manrayproradio.com. Saludos para todos, bendiciones a toda esa gente preciosa que se encuentra conectada con manrayproradio.com. Teníamos rato que no nos veíamos por acá, pero hoy vamos a tener un programa súper especial y vamos a pagar todo lo que por ahí estamos pendientes. Dios les bendiga. Tenemos un invitado especial, a mi hermano y amigo Franklin Mencía, con el que vamos a estar compartiendo en esta tarde. Bendiciones, mi hermano, ¿cómo estás? Amén, muchas bendiciones. Gracias por la invitación. Para mí es verdad un placer, un honor estar en este programa. Sé que tu audiencia está a la expectativa de recibir la palabra del Señor y bueno, para eso estamos. Somos consiervos en la iglesia Rocafuerte y ahí estamos para servirle. Amén, amén, amén. Como decía anteriormente, teníamos rato que no producíamos, que no hacíamos un programa y de verdad que hoy es 31 de octubre y es imposible que dejemos pasar este día por alto. Hoy 31 de octubre que se conmemoran 508 años de la Reforma Protestante y consideramos que era un tema o que es un tema que es sumamente importante para la iglesia en este tiempo, el tema de la Reforma. Muchos ya lo conocen, como decía en la publicidad, otros de verdad no saben de qué es la Reforma Protestante, de qué va la cosa, pero queremos en esta oportunidad hablar de lo que es la Reforma Protestante, cómo surge, cómo se da, en qué contexto, cómo ayuda, cómo se beneficia a la iglesia, y sé que vamos a estar tocando temas que son muy, muy importantes. Franklin, ¿qué crees tú con respecto a este tema? No, un tema muy importante, bueno, hablar del siglo XVI, siglo de las luces llamado por muchos, y ese evento que marcó pauta, que es la Reforma Protestante. Es necesario que nosotros reflexionemos acerca de ese día, de ese momento, porque estamos aquí hoy es gracias a que hubo una Reforma Protestante, a que se formó una iglesia en el mundo, una iglesia que sigue los preceptos de Cristo, tal como lo estableció sobre la base de los apóstoles y los profetas, como dice la Escritura. Amén, amén. Muy importante, Franklin, lo que decías, ¿no? O sea, haciendo la salvedad de que hoy estamos aquí gracias a lo que pasó. O sea, que bueno, hay personas que van a decir, sí, pero Cristo, sí, pero la crucifixión, sí. Hablamos en términos de la fe, cómo la Reforma Protestante, como decía Franklin, en el siglo XVI, cómo cambia la estructura, la forma en la que hoy accedemos al conocimiento, a la palabra, como decía muy bien Franklin, para muchos siglo XVI, el siglo de las luces. O sea, cómo el conocimiento se volvió accesible a la gente en todos los sentidos. Primero, que la batalla, obviamente, que tenían los reformadores, por decirlo de alguna manera, cuando hablamos del siglo XVI, obviamente es imposible hablar de la Reforma sin hablar de Martín Lutero, que es prácticamente quien une el fuego con la pólvora, porque antes habían otros reformadores, gente con ese espíritu, ¿no? De dirimir aquellas diferencias, pues que en ese momento dominaba la jerarquía religiosa del momento, mi hermano. Una de las cosas que, por ejemplo, entrando en el tema, Franklin, me gustaría de verdad tocar es, o sea, cómo surge la Reforma Protestante, o sea, cómo se da, por qué se da, o sea, por qué la iglesia necesitaba una reforma, porque si estamos hablando de la iglesia, uno diría, pero si es la iglesia, ¿cómo que la iglesia necesita una reforma? Y quisiera que en esta primera parte abordáramos el porqué de la reforma. ¿Por qué Martín Lutero dice necesitamos una reforma? Sí, bueno, vamos a ponernos en contexto, ¿verdad? La principal causa de la reforma fue la venta de indulgencias, ¿ok? Según la doctrina o los dogmas del catolicismo, se habla de un purgatorio, un lugar transitorio entre el cielo y la tierra. Entonces, bueno, para purgar tus penas te tenías que ir al purgatorio para pasar un tiempo allí y poder ir al cielo. Es algo que está fuera, digamos, es doctrina, no está dentro de la doctrina bíblica. Pero para justificarlo se comenzaron a vender indulgencias, se necesitaba dinero y entonces se comercializaba. Es decir, cuando tú dabas una moneda, entonces esa moneda iba a sacar el alma de un familiar que estaba en el purgatorio para que entonces él pudiera llegar más rápido al cielo, no tenía que pasar por todo ese proceso. Claro, eso es dentro del dogma de la Iglesia Católica. Lutero se levanta en contra de
de esta situación. ¿Por qué? Porque se generó una ganancia deshonesta, algo que no estaba en la Escritura. Había también corrupción en la iglesia, como tú dices, hubo una prerreforma, está el caso de Juan Hus, está el caso de Jerónimo, y ellos fueron precursores porque inclusive Juan Hus muere en la hoguera en 1400. ¿Por qué? Porque él se oponía a la corrupción que había dentro de la iglesia católica, sobre todo el magisterio, ¿ok? Y se oponen a muchas de los dogmas y doctrinas donde se establecía la infalibilidad de los sacerdotes o del Papa, en este caso, el primado del Papa. Y había, por ejemplo, la salvación no era por gracia, por fe, sino que la salvación era por obras, Sí. lo que se hacía. Entonces, a todos estos elementos, en una búsqueda espiritual de Martín Lutero, ¿okay? Él se da cuenta de un versículo en Romanos donde habla de que nuestra salvación es por fe. Y cuando él se da cuenta, cuando se revela su espíritu, cuando se ilumina su espíritu acerca de que la salvación es por fe y no por obras, ¿okay? Entonces allí él se da cuenta y comienza a meditar y a analizar la estructura de la palabra, y en principio, no queriendo hacer una división dentro de la misma iglesia, él expone, ¿no? Inclusive en algunos momentos interrogado, y en algunos momentos también quisieron asesinarlo, quisieron eliminarlo, pero él logró clavar 95 tesis, que ya tú hablarás de eso también, hablaremos de eso, en la Catedral de Wittenberg. Y esas 95 tesis pues era una expresión de todas las incoherencias y todos los errores que había en los dogmas católicos, y de cómo la salvación es por fe, de cómo es por la gracia salvadora de Jesucristo que podemos ser salvos. Y ese es el punto de partida, ¿no? de la Reforma Protestante. Sí, bueno, no, mencionaste muchas cosas que son importantes. Primero, lo que decía, o sea, la prerreforma. O sea, que si en verdad hablar de la Reforma Protestante necesariamente hay que hablar de Lutero. Lutero no tiene la Reforma Protestante debajo de la manga, o sea, no tiene todos los puntos ni todas las soluciones a todos los problemas. No, Lutero viene bebiendo también, como decía mi hermano Franklin, está Juan Hus, que Lutero sabe que hubieron otros reformadores con estas inquietudes también, que ya la venta de indulgencia, imagínense, Juan Hus es 100 años antes de Lutero, y o sea que el problema tenía tiempo. Ahora, la diferencia cuando nosotros hablamos de la Reforma Protestante, que veo yo, es el paso que se da. O sea, no fue que Juan Hus no lo hace, porque de hecho él es declarado hereje y es quemado, o sea, es quemado en la hoguera, pero no lo hace tan público. O sea, él va directo y lo llaman, se enfrentan, lo declaran hereje en Constanza y lo queman. Ahora, el estallido de Lutero es que se hace muy público, se hace muy evidente todo aquel de cómo comienza él a desmantelar esa jerarquía romana que estaba obviamente compuesta por la religión, la política, todos aquellos títulos también que además se arrogaban la iglesia, y Lutero va en contra de eso. O sea, como decía, primero es que ya la incomodidad venía el lucro, porque la iglesia se estaba enriqueciendo, además de un pueblo en siglo XV, siglo XVI, o sea, muy necesitado, con muchos conflictos, y que no le tocaba otra que confiar en la iglesia, o sea, tener fe. Por eso la gente venía y era muy fácil ser engañada. Qué bueno que es a través de la Escritura, que es una de las cosas que vamos a resaltar posteriormente, que es a través de la Escritura que aún el mismo Lutero, o sea, donde él consigue la luz, donde él dice la palabra que leyendo la Escritura, él siente que las cadenas se caen y siente que el cielo se abre para él, de par en par, cosas que no había podido lograr ni con 6 horas de confesión, durmiendo afuera en el frío, ese sentimiento de culpa, de angustia, miedo a la muerte. Era un hombre normal como nosotros, normal, común y corriente como nosotros, pero que tiene una inquietud. Y yo creo que, Franklin, en estos tiempos es bueno volver a ese espíritu reformador, o sea, volver a ese espíritu de ir, que era una bandera para los reformadores, de ir a la fuente. O sea,
qué no está caminando bien en la iglesia, o sea, qué no está caminando bien en la doctrina, qué ya no es iglesia, qué se está saliendo de control, porque hay gente que de todo corazón quiere creer, pero es necesario que crea en lo que es verdad. Entonces ahí es donde viene Martín Lutero y en medio de todo este malestar social, que de verdad te soy sincero, a veces siento que lo tengo, como ese malestar social de todas las cosas que vemos, y entonces como que queremos hacer la diferencia. Yo creo que Lutero aquí quiere hacer una diferencia, ya va, o sea, yo por lo menos yo voy a fijar mi posición, yo voy a decir que yo no soy, y aquí quiero darte la oportunidad, que era muy común el debate, era muy común el dirimir las diferencias, vamos a conversarlo. O sea, que yo decía en la publicidad, no es común ahorita, o sea, no es tan fácil decir, pero ya va, yo creo que esto no está bien. O sea, no es la manera en estos tiempos, la forma del debate para dirimir diferencias, sino más bien está como el respeto. No lo vamos a hacer, pero en ese tiempo sí podías abiertamente dilucidar pues, cualquier diferencia a través de un debate. Claro, es importante también saber, sin embargo, que el magisterio, digamos, el papado, también le incomodaban las diferencias, ¿no? Hay que hacer saber también que Lutero es un monje. Exacto. Lutero está dentro. Sí, él está dentro. Él es parte de ese magisterio y él está tratando de buscar a Dios. Él está tratando de encontrarse con el Señor a través del estudio de la teología, a través del estudio de la filosofía, pero su alma no estaba satisfecha. Creo que ese es el punto de partida de todo, ¿no? Cuando nuestra alma no está satisfecha, es que algo pasa. Y nosotros, bueno, culturalmente nosotros fuimos, bueno, yo fui católico, creo que tú también. Sí, sí. Nosotros nacimos vamos a decir, en la iglesia católica, pero hubo un momento en mi vida, un momento de inflexión en el cual yo dije, bueno, pero que algo falta, ¿qué pasa? ¿No? Y traté de buscarlo en otras áreas hasta que me encontré con Cristo, ¿no? Entonces, como dicen por allí, no fue una revelación digamos, súper extraordinaria, pero sí al corazón, a lo sencillo de nuestro corazón, el hecho de saber que tenemos un Salvador. Entonces, en esa búsqueda de Martín Lutero, ¿verdad? Ahí se genera una serie de estudios acerca de la Escritura, ¿no? Y lo que tú decías ahora, el volver a las raíces, el volver a lo que está escrito, el volver a nuestros principios, ¿no? Lo que estableció el Señor allí. Y cuando él se encuentra esas diferencias con lo que está funcionando en el momento, hay una ruptura, ¿no? Entonces, lo que tú decías, comienza un debate donde no solamente Lutero entra en esa, digamos, en esa discordia, sino que hay otros reformadores en otras instancias como Calvino, como Melanchthon. Es decir, se enciende la llama de la reforma. Sí. Es importante, ¿no? Entonces, todos aquellos que tenían una idea sí. Contraria, ellos comienzan, bueno, a escribir, por ejemplo, Calvino. Es nuestro momento. Claro. Melanchthon, por ejemplo, establece la teología sistemática, que es de obligatorio estudio para nosotros, los que queremos saber un poco más acerca de la palabra. Pero allí comienza ese debate, y ese debate lo que va a llevar el objetivo de ese debate, desde el punto de vista de Lutero, era que hubiese un cambio, que hubiese una reestructuración, que hubiese una reforma, ¿no? De ahí el nombre. Pero el catolicismo se aferraba al poder. Sí. Entonces, aquí tenemos que también ver, dentro del contexto cultural, que la Iglesia Católica no era tan solamente un poder religioso, también era un poder político. Correcto. ¿No? Casi todas las naciones europeas estaban bajo el dominio de la Iglesia Católica. Es decir, inclusive había una frase que decía Dios y Rey. Entonces, pero Dios se refería al Papa. Entonces, el Papa prácticamente era una autoridad sobre los reyes, sí. En este caso europeos, que es donde comienza la reforma. Pero el reguero de pólvora se incendia y comienza la reforma en distintos lugares, y comienzan estos hombres de Dios tomados. Aquí tenemos que también darle la parte que le corresponde, que es el protagonista principal, es el Espíritu Santo. Sí. Comienza a mover los corazones a distintos siervos, y estos siervos comienzan a escribir y comienzan a estudiar la Escritura, y comienzan a ser iluminados por ese mismo Espíritu que inspira la Escritura, la palabra. Es el mismo Espíritu que les da a ellos la sabiduría, la sapiencia para saber entonces dónde están parados, hacia dónde va la iglesia, y que la iglesia había tomado un camino
directo hacia un precipicio. Sí. Porque inclusive cuando hablamos, por ejemplo, de Juan Hus contra quién se rebela contra papas, inclusive había una familia muy, muy conocida, los Medici, que hubieron varios papas dentro de la familia, de esa línea familiar, pero prácticamente Roma se había convertido en un prostíbulo, ¿okay? Se contrataban prostitutas y hombres libertinos y se hacían, bueno, el que lea un poquito de historia se va a dar cuenta que los desmanes eran desastrosos. Entonces, aquellos hombres y mujeres también, que después se unieron a la Reforma, en su corazón ardía un celo por las cosas. Entonces, algo está caminando mal. Entonces, algo está faltando. No puede ser que esté cerrado fíjate que en el momento de que hace la Reforma, una de las cosas importantes es el resaltar la palabra, ¿okay? Que la Biblia pudiera escribirse y pudiera leerse en lo que llamamos en los idiomas vulgares, ¿okay? La Biblia en ese momento solamente estaba en latín, ¿okay? Que era como considerada una lengua sacra, y solamente lo podían leer los monjes. Sí. ¿Okay? El pueblo no tenía derecho a leer la Biblia. Entonces por allí había mucha ignorancia acerca de lo que en realidad Dios quería. Y era lo que tú mencionabas al principio, era época de oscurantismo. Sí. ¿Okay? Hubo oscuridad, no hubo iluminación. Entonces la Reforma vino a dar esa luz. Sí. Vino a encender esa antorcha, esa llama en medio de esa oscuridad, para que entonces todo el mundo pueda ver, y específicamente ver la salvación de Cristo. Sí. ¿Okay? El por qué vino Cristo, de qué manera somos salvos, cuáles son los requisitos, ¿no? Digamos, el único requisito es la fe. Amén. La gracia salvadora, la gracia el don no merecido, el regalo que no merecemos nosotros. Y entonces allí comienza esa construcción, ¿verdad? Y comienza a surgir entonces la iglesia protestante. ¿Por qué? Porque definitivamente Lutero tiene que romper con la iglesia. O sea, no hay forma. Sí, aunque en primera instancia él no quiere dividir, porque eso es muy importante, o sea, resaltar que él no quiere dividir la iglesia, la luz de la palabra a la que él es expuesto, él se da cuenta que toda la luz de la palabra es completamente contraria al sistema en el que él está bajo, ese sistema. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque él quiere una reforma que no divide a la iglesia, imposible es que no se divida. ¿Por qué? Porque lo que él va a comentar y lo que él va a exponer y las tesis que él va a mencionar van completamente contrarias a la jerarquía y a la acción, pues al vivir diario de la iglesia. Pero él se da cuenta inmediatamente que no está bien. Y que hay otra cosa también que tienen estos reformadores, es que ellos quieren que el pueblo, los laicos, también lean la escritura y que tengan acceso a ella. Porque, como decía muy bien Franklin, o sea, ellos consideraban que el latín era santo, pues, y que no podía el pueblo, un laico de a pie, acceder a ese idioma. No, porque es demasiado santo. Entonces, estos reformadores se oponen a eso y más bien quieren que el pueblo conozca la escritura. Porque la única forma de desmantelar el tema de las indulgencias, la jerarquía, los abusos, era que el pueblo viera desde el mismo libro sagrado que no estaba bien. Y que entonces el pueblo mismo comenzara a darse cuenta. De hecho, en algún momento leí que las personas le dijeron a Lutero, esto va a causar un gran problema, porque a lo que la gente pueda leer la Biblia, cada quien en su idioma, cada quien la va a interpretar a su manera. Y Lutero dijo, después atendemos ese problema. Pero hay que salir de la ignorancia. Y entonces la reforma protestante también trae como consecuencia la educación, las universidades, el evangelio trae como educación eso, o sea, que el pueblo comience a culturizarse, que el pueblo comience a saber. Esto de alguna manera cambia, o sea, porque no solamente el pueblo cambia a nivel religioso, sino a nivel político y a nivel social. O sea, todo cambió con el panfleto del Castillo de Wittenberg. Todo cambia ahí, todo cambia. ¿Por qué? Porque entonces ya la gente comienza a darse cuenta que hay otras cosas, que hay otras verdades. Por eso una de las cosas que de verdad
Franklin, hoy 31 de octubre, una de las cosas motivadas a hacer el programa con respecto a la reforma es a que la gente vuelva, como los reformadores levantaron esa bandera, ad fontes, o sea, vuelva a ir al original, vuelva a leer, tenga el deseo de descubrir en la palabra sin problemas, o sea, sin problemas, porque no es tan fácil como le decía al principio, o sea, comenzar a debatir temas bíblicos no es tan fácil, pero sí es sumamente importante que nosotros los conozcamos, que no los manejemos a profundidad. Ahí, bueno, vamos a necesitar, pues, maestros, pero que es importante que nosotros hayamos interactuado con la palabra, que era lo que querían los reformadores en su momento. Otra pregunta, Franklin, para avanzar en el tema de la reforma, lo positivo, ¿no? Quería, por ejemplo, ya mencionamos, pero lo positivo de la reforma, o sea, llega la reforma, ¿qué sucede? Pues a nivel religioso, a nivel cultural, a nivel del pueblo de Dios, que ahora sí conoce la Escritura. Correcto. Hay un despertar, por supuesto, en la gente. Digamos que también es una revolución cultural, Sí. ¿no? Una de las cosas es que comienza la alfabetización de la gente, ¿okay? Porque no era que ni siquiera leían la Biblia, es que no sabían ni leer ni escribir. Entonces, uno de los textos con que la gente comienza a alfabetizarse, a toda esa sociedad a alfabetizarse, es con la escritura, ¿okay? También hablamos allí el paralelo de la imprenta, ¿no? Pues claro. Que es necesariamente importante aquí, porque hay una revolución cultural. Yo siempre he dicho que en la historia todos los avances científicos se han basado en la comunicación, Sí. ¿no? Entonces, la imprenta de Gutenberg, ¿verdad? También reformador, también alemán, es donde comienza a imprimirse Biblias, ¿okay? Lutero, por supuesto, contraviniendo las posiciones de la Iglesia Católica, pero todos los reformadores, cada uno comienza a traducir las Sagradas Escrituras de los idiomas originales a su lengua materna, en este caso al alemán, que hace Lutero. Vemos el caso de Reina Valera, ¿verdad? Casidro de Reina, la Biblia del Oso, y en Inglaterra también la King James, ¿no? Y precisamente se llama así porque el rey prácticamente es el que creo que era Enrique VIII, el que toma la batuta. Correcto. Allí, y entonces él se declara independiente de la Iglesia. Claro, también aprovechó porque tenía, Sí, no se podía divorciar, y entonces como Se iglesia deshace anglicana sí se puede deshacer de ese matrimonio. No es que estamos aplaudiendo que los divorcios ni nada por el estilo, pero bueno, es lo que sucedió. Eso fue parte de la reforma también. Es parte O sea, de la reforma forma también en la que la gente comenzó a ver las cosas, pues. Correcto. Y él, como hace este rey, pues que él queriendo anular un matrimonio y casarse, y sabe que el Papa, porque eso es, como decías ahorita, no resaltamos, el Papa en cierta forma no estaba de acuerdo con eso. ¿Y qué hace? Él se deshace del Papa y toma como a cargo al frente de la iglesia. Correcto. Entonces, bueno, tú ves allí también empieza esa revolución cultural importante que también vino en las artes, ¿no? Como el caso de Bach y todos esos himnos. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de canciones de himnario, eran canciones con música clásica, compositores que exaltaron la gloria del Señor en la iglesia protestante. Inclusive hubo poetas como el caso de Carlos Wesley, el hermano de Juan Wesley en Inglaterra, considerado uno de los mayores poetas de la historia en Inglaterra. Lo que pasa es que por ser cristiano, siempre lo relegaron a un segundo plano por allí, pero importante. Entonces, fíjate, la importancia de la reforma es tal que se dice que aparte de Jesucristo, de quien más se han escrito libros, referencias de su vida, ha sido de Martín Lutero. Fíjate la ruptura en la historia, de verdad es un quiebre en la historia. Y con la Biblia, por supuesto, a través de la imprenta. Fíjate que otro caso particular, la imprenta también, acuérdate que los libros eran transcritos a mano. La imprenta da la facilidad de que entonces ahora pueda llegar la Biblia a todas partes. Más rápido, más gente. Más rápido. Entonces, claro, comienza una persecución también. En algunos momentos se quemaron Biblias. Inclusive ahí se contrabandeaba Biblias. Inclusive te doy esta noticia, digamos una noticia retardada, pero una noticia para alegría de nosotros. La independencia en América, uno de los protagonistas fue la escritura. ¿Okay? Uno de los miembros de la Sociedad Bíblica Unida, llamado Diego Thompson, inglés,
él hace amistad con Simón Bolívar, con O'Higgins, con San Martín, para traer nuevos testamentos a América. ¿Por qué? Porque la independencia rompió con la Iglesia Católica. Entonces ellos buscaron, inclusive Bolívar agarra monasterios y los convierte en escuelas. Eliminó, pues, digamos, sacó a los monjes de allí, los convirtió en escuelas. ¿Para qué? Para la enseñanza del pueblo. Porque era necesario, si un ser sin estudio, ¿verdad? Un pensamiento era un ser incompleto, y era necesario entonces el estudio. Pero ¿quién tuvo ese protagonismo? Y hay evidencia, por ello traje un libro donde hay correspondencia entre Diego Thompson y Bolívar, y las ventas en Venezuela, estamos hablando de antes de la independencia, eran éxitos. Dice que él traía 500 Nuevos Testamentos, para ese tiempo eso era, y todos se le vendieron. ¿Okay? Entonces es importante ver el protagonismo de Dios, cómo Dios, inclusive cuando cuando Bolívar comienza a establecer escuelas, él tiene una entrevista con un maestro inglés para que establecer escuelas. Las primeras escuelas en Venezuela, escuelas protestantes, no fueron escuelas católicas. Después el catolicismo toma, después en la contrarreforma, otro protagonismo. Pero en principio fue la iglesia protestante la protagonista. Qué tremendo todos esos datos. Franklin, algo que es importante también que a mí me gustaría, ¿no? Es que nosotros pudiéramos hacer como esa analogía, aunque en el 1517, hace 508 años, eso ocurre en Alemania, lo de la reforma. ¿Cómo nosotros pudiéramos hacer una analogía hoy? O sea, la pregunta puntual sería, ¿será que la iglesia del Señor necesita pasar por una reforma? Antes que respondas, quiero decir algo, que con respecto a la reforma, los reformadores, una de sus banderas es siempre reformando. O sea, no se terminó aquí la reforma. De hecho, cuando te decía en la primera parte de que Lutero no saca debajo de la manga toda la solución en la reforma, Lutero, no está Lutero y después sigue la reforma continua. No dice, bueno, aquí están las 5 solas de la reforma. No fue así, sino que la reforma se fue construyendo. De hecho, Lutero tiene mucho de católico romano todavía, o sea, tiene mucho de eso. Ahora, ¿qué pasa? Que la reforma se va dando de manera diferente en los países, pues, diferente. De hecho, aunque comienza la reforma, como dice, Lutero no se pone muy de acuerdo con Zwinglio con respecto a la comunión. O sea, hay cosas que no tenemos comunión, pero igualito ya la reforma había parado, Roma no se levanta más y la reforma se convierte en algo que es imparable, ¿no? Y yo creo que te hacía la pregunta era que nosotros como iglesia, la iglesia del Señor, necesita una reforma. De pronto, Franklin, ¿crees tú que de pronto hay cosas que hoy no serán indulgencias, pero que de pronto podemos decir, sin entrar en detalles, pero que podamos decir, no, yo creo que de pronto tenemos que volver a la fuente? Indudablemente, yo creo que yo estoy en reforma. O sea, particularmente yo estoy en reforma, ¿no? Una de las cosas es que nosotros primero no podemos dar por sentado algunas cosas que se nos enseñaron en la iglesia. No con esto estoy hablando mal de los pastores, pero hay cosas que, digamos, que se quedaron a media cuadra, no cumplieron la cuadra completa. Entonces, tenemos ¿dónde hay que volver? A la escritura, ¿no? A saber, a entender la escritura, la palabra. Por ejemplo, en la iglesia, tú y yo somos pentecostales, creemos en la manifestación, en los dones del Espíritu, pero hay mucho misticismo, ¿okay? Hay mucho misticismo disfrazado de santidad y de expectativa por las cosas del Espíritu. Yo creo que el Espíritu Santo, como tercera persona de la Trinidad, tiene un protagonismo importante. Sabemos que el libro de Hechos no se cierra, se sigue escribiendo. El libro de Hechos de los Apóstoles debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Y es retomar cómo es que el Espíritu Santo se mueve dentro de nosotros, ¿verdad? Porque mira, y te lo digo de esta manera, nosotros hemos sustituido, ¿no? Por ejemplo, le decimos a los hermanos, mire, profetícele al que tiene a su lado, profetícele, ¿no?
hay un don de profecía. Es decir, nosotros no podemos reemplazar una forma por otra. ¿Por qué? Porque Dios estableció algo. Entonces, Claro. necesitamos reforma, sí, porque creo que hemos tomado el hecho de nuestra libertad, como dice Pablo en alguna oportunidad, no tomarlo como cosa liviana, ¿no? Sino que esa libertad es precisamente ir estrictamente a la Escritura y ver cómo la Escritura nos guía, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cómo tengo que caminar? ¿Cómo tengo que hablar? ¿Qué lenguaje tengo que hablar? Entonces yo tengo que hablar lenguaje bíblico. ¿Okay? Hay unos que dicen por ahí lenguaje de reino, pero yo te voy a dar un ejemplo. Fíjate que la he estado estudiando. Palabras como me encanta o me fascina. Y cuando tú lees el concepto, la etimología de la palabra, encantamientos son hechizos que vienen por canto. Y fascinación es Brujería. manipular, sí, brujería e hipnosis. Es llevar la voluntad de la persona a lo que tú quieras que ella haga, ¿no? Entonces, a veces Eso no es un lenguaje de reino. eso no es un lenguaje del reino. Entonces tú ves un predicador que dice que de las 500 palabras que dice cuando está predicando, es que me encanta, me fascina, me encanta, me fascina. Ejemplo, son pequeñas cosas pero que tienen que ser reformadas. Que tienen que ser reformadas. Tenemos que reformar nuestro lenguaje, tenemos que reformar nuestra forma hasta de pensar. Lo que te compartí ahora acerca de la fe, ¿no? A veces pensamos, y creo que a veces es una percepción que tengo, que la gente piensa que la fe es algo como bueno, yo tengo fe que va a suceder, como que algo místico, como que bueno, y si yo tengo mucha fe y me agarro. Entonces, no. La Biblia dice, Hebreos dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Yo tengo que estar seguro, ¿no?, de lo que es la fe, de lo que estoy creyendo. No puedo estar dudando. Tú ves mucha gente, he conocido cristianos que estuvieron inclusive en púlpito y hoy en día practican brujería. Hoy en día están en la masonería. Hoy en día se ponen cualquier tipo de amuleto. ¿Qué pasó allí? No hubo una reforma interna, ¿ok? Es decir, algunas cosas quedaron allí. Yo le decía en una oportunidad a unos vecinos, ellos no son cristianos, yo les decía, mira, hay que renunciar a cosas, y sobre todo el creyente tiene que renunciar a cosas que tuvo en su pasado, ¿no? Por ejemplo, me tocó ministrarle a un muchacho, me decía, lo que pasa es que yo veo demonios, pero es que tú los veías cuando tu mamá era bruja, y lo sigues viendo, tienes que renunciar a eso. Eso no es un don del Espíritu Santo, ¿okay? El don del Espíritu es discernimiento de espíritu, no es que estés viendo demonios a cada ratito por cualquier parte. Entonces, tenemos que empezar a ver la reforma al interno, ¿no? Eso digamos que personalmente. Ahora estructuralmente también tenemos que entrar nosotros en una reforma, como decías tú, siempre en reforma, ¿no? Entonces, por ejemplo, los cristianos, digamos, pastores, maestros, evangelistas, nos pesa mucho estudiar la palabra, nos pesa, ¿no? Yo, por ejemplo, he tratado de ser autodidacta, he tratado de buscar la escritura, leer un poco de teología, escuchar debates, no escucho todo tipo de predicador porque de repente, y es un consejo que yo le doy al pueblo, y es un consejo duro, ¿no? Escuchar solamente predicadores que te estén motivando, que tú mañana vas a ganar dinero y que tú mañana vas a ser feliz y que todos tus problemas se van a terminar, y que eso no es lo que dice la Escritura, ¿okay? La Escritura dice que viene guerra y viene a veces hasta división, ¿no? Y dice que se levantarán hasta a veces nuestros mismos familiares contra nosotros. Y a mí me pasó cuando creí en el Señor. Cuando yo creí en el Señor, mi familia me alejó, ¿no? No fueron todos, pero sí. Entonces me tenían como para allá, el evangélico ese. Entonces, esa es la realidad, Entonces no hay gloria sin cruz, ¿no? Entonces tú vas, dice el Señor inclusive, que ustedes van a ser bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces nosotros esperamos que hablen bien de nosotros. No, van a hablar mal, porque el mensaje de la cruz, el mensaje del evangelio incomoda. Yo pienso que de alguna manera, ¿no? Dentro de la pregunta que te hacía, de que si nosotros necesitamos una reforma, y yo creo que eso, ¿no? También, ahora hablábamos con respecto a cuando el Señor le dice, ustedes son bienaventurados, y le hablaba al pueblo, pero ese pueblo se sentía más inferior
o menos inferior que un ave, que una flor, que un pájaro, pues. Y yo creo que todo también estaba en la jerarquía. O sea, es que fue hablado arriba, que yo decía, no, nosotros somos los superiores, ¿no? Jesús le decía, no, sepulcro blanqueado. O sea, que fue hablado arriba, que el pueblo no lo está entendiendo bien, o se acostumbró a ese tipo de mensajes. Por ejemplo, al mensaje que dice, yo mencionaba que yo una vez escuché un mensaje que decía, yo para qué quiero caminar en las calles de oro, y para qué yo quiero ver el mar de cristal, yo quiero mi bendición aquí. O sea, pero usted escuchaba una predicación de Pablo, de Pedro, y todos ellos estaban enfocados. Por eso Pablo insistía en decir, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de abajo, donde el orín y la polilla y el orín corrompen. O sea, cuando nosotros desdibujamos, devaluamos el mensaje celestial y me enfoco en este mensaje, y es muy fácil acostumbrarse. ¿Por qué? Porque ese es un mensaje temporal, rápido, práctico, efímero. Entonces yo me acostumbro a eso. O sea, me vuelvo adicto a eso, a la recompensa, a que voy y me van a decir. Entonces ya yo sé que me voy a levantar porque, como dice el perro de Pavlov, pues que Pavlov tocaba la campanita y el perro babiaba, porque el perro sabía que le iba ya a dar comida. El condicionamiento operante positivo. Entonces yo digo, no, ya, me van a hablar del mensaje que yo quiero. O sea, voy porque ya yo sé que me van a dar el mensaje. Pero por eso hay predicadores, y lo he escuchado, y me gusta que este mensaje no es de muchos amenes. ¿Por qué? Porque no te gusta, que van a haber tribulación, que Jesucristo te va a librar, que en medio de la prueba el Señor te va a guardar. Entonces nos acomodamos a ese mensaje, y es uno de los tantos que debe ser reformado. O sea, de ese mensaje real, espiritual, eterno, intangible, que nos habla de las cosas ganadas, de la venida del Señor. O sea, todo este tipo de cosas. Y lo otro también que siento, Franklin, es con respecto al abuso de los carismas, de los dones. Cuánta gente hoy vemos en las redes sociales haciendo cualquier cantidad de cosas que no son ortodoxas. O sea, no van conforme a la palabra, sino que me dejé llevar por las emociones, sentí que la experiencia estaba buena y terminé haciendo esto. Yo creo, como decía ahorita, yo estoy siendo reformado, que de alguna manera uno está levantando una bandera diciendo, no, yo no soy esto. O sea, no soy esto, no participo en esto. ¿Por qué? Porque no es bíblico esto. Entonces suena mal. Lo que decíamos al principio, aunque Lutero no quiere dividir la iglesia, suena mal. Los reformadores no caen bien. Los reformadores caen muy mal. ¿Por qué? Porque el reformador, aunque no quiere, se levanta porque ya la escritura le alumbró en contra de un sistema que está corrupto, que está corrompido. De hecho, aquí tenía enmarcado una de las palabras que cuando Lutero se levanta en contra de lo que él cree no está bien, el Papa León X le escribe una bula que se llama Exurge Domine. Levántate, Señor, y defiéndenos de ese jabalí salvaje. Y él le dice, por ejemplo, improperio en la bula, le dice a Lutero, zorro, jabalí del bosque, sectario, falso maestro, bestia salvaje, lleno de veneno, celoso, mal incansable, lengua de fuego, malvado, mentiroso, nuevo porfirio, lleno de errores, hacedor de los santos, lobo destructivo, escandaloso, plaga. O sea, le dice de todo. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con lo que él está haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que el reformador nunca cae bien. Esto va a pasar. O sea, ahí como dicen, quien cuenta la historia, como dices, dependiendo de quién cuente la historia. Si la cuenta el lobo, Caperucita es la mala. Entonces, aquí vemos al Papa diciendo, el malo es Lutero. El malo es Lutero porque él es el que está contando la historia. Pero, como dice por ahí la palabra, cuando a Lutero lo llevan al debate de Lexi, dice que ese fue como el adelanto a la dieta de Worms, que dice, cuando salieron de ahí dijeron, no, un empate técnico entre Lutero y Johann Eck. Entonces dice, pero la imprenta dijo, ganó Lutero. En las calles había ganado Lutero. Entonces, ¿qué pasa? Que es entender esto, o sea, que hay cosas que no se ven bien, y mucho menos en el siglo XXI. O sea, parece como un absurdo las prácticas de ministerios que uno dice, Dios mío, ¿de dónde sacaron esto? O sea, si la gente no llegaba a Jesús, mucho menos van a llegar así, con este mensaje, con estas prácticas que te tiro, que hago cosas, que te tiro harina, que te tiro agua, o sea, cosas tan raras.
necesitamos reformados, y las iglesias que todavía no han caído, saber que esto está asediando la enseñanza, está asediando la palabra, y debemos levantarnos en contra de lo que no viene de Dios. Amén, amén. Mira, una de las características, ¿no?, de la reforma, ahí en el caso de la comunicación, fíjate, prácticamente si hacemos un paralelo a bien, la primera red social. Claro. La red social es la imprenta, ¿no? Y hacer ver también que de ahí viene la revolución industrial. La imprenta es el mecanismo, la máquina que comienza la revolución industrial, es decir, la construcción en masa de productos de nuestra necesidad, de nuestro uso cotidiano. Ahora, ¿qué sucede? Eso quiere decir que si, fíjate, cuando comienza la revolución industrial es porque el feudalismo está feneciendo, está muriendo. Pero ¿quiénes eran los dueños los señores feudos, los dueños de la tierra? La iglesia. Inclusive se dice hoy en día que el propietario mayor en el mundo, aparte de McDonald's, que McDonald's es el dueño los dueños de McDonald's son dueños de todos los McDonald's en todo el mundo, ¿no? Es la iglesia católica, es decir, todos esos terrenos donde están las iglesias pertenecen al Vaticano, a la iglesia católica. Entonces ahí hay una ruptura. Al día de hoy nosotros nos estamos confrontando también con una modernidad, sí, que son las redes sociales. Nosotros pasamos, bueno, que venimos del siglo XX, no somos tan jovencitos, no somos de generación esta millennial, que venimos del siglo XX, nosotros, mira, ni soñábamos, era una fantasía que tú pudieras tener un intercomunicador que tú, a través de una pantalla y el otro ahí en el otro extremo de la tierra te pudieras comunicar. Eso era casi como que una fantasía, sí, ¿no? Lo mucho era el teléfono y lo más avanzado era el satélite, ¿okay? Pero nosotros vemos, bueno, el internet, las redes sociales, es también es una bendición, pero también es un peligro, porque lo que tú decías ahora, es decir, todas estas formaciones incorrectas o estas falsedades también se llegan como pólvora, ¿no? Y entonces yo te compartí ahora que, por ejemplo, uno ve en las redes sociales que de repente una mujer dice, mira, yo declaro que mis hijos y no sé qué, y serán lo otro, y más adelante escribe un mensaje, pero la mujer que se descuida le quita el marido, ¿no? Entonces tú ves que por una misma fuente. Claro, entonces como que un mensaje se está volviendo o sea, es como una moda, sí, tomar, sí, un versículo de la palabra y ponerlo allí casi como que un amuleto, como que abrir la Biblia en el Salmo 91 y lo pongo en mi estado, entonces ya yo estoy con Dios. Estoy predicando. Inclusive coloco una canción cristiana de Gilson de fondo y coloco, qué sé yo, y coloco un salmo y un fondo bien bonito, y entonces la gente piensa que ya es salvo, porque no, ya yo también estoy haciendo lo que hacen los evangélicos, también lo estoy haciendo yo. Claro. Entonces no necesito ir para esa iglesia, no necesito aceptar a Cristo, porque ya yo con mi virgen o con lo que yo tenga o con lo que yo sea, inclusive si le pido en vez de a Dios al universo, yo con eso me conformo. Entonces es también, tenemos que tomar las redes, por eso te felicito por esto, y es una gran bendición que estemos llegando a mucha gente. Yo espero que esto llegue a muchas naciones. Amén. Estoy seguro que va a ser así. De ahí va a depender si nos van a invitar o a lo mejor nos van a cerrar las puertas para siempre. Pero si usted quiere que se hablemos la verdad, que entremos en una nueva reforma, ¿no? Y claro, esto sí, no quiero denigrar acerca del liderazgo, ¿no? Sé que muchos pastores con mucho esfuerzo han levantado una iglesia. No es fácil ser pastor, no ha visto de cerca todo lo que un pastor sufre, pero también es necesario, pastores, que nos eduquemos. También es necesario que volvamos a las raíces doctrinales, ¿verdad? Que no nos dejemos influenciar, porque bueno, ahora yo era pobre, pero no, ahora tengo que ser rico. Entonces, porque si no soy rico, la bendición de Dios no está conmigo. No, eso no es bíblico. No es bíblico. Eso no es bíblico. De hecho, lo que tú decías ahora, cuando el Señor llega y está hablando con la gente, el Señor se da cuenta que la gente está mal, está triste. ¿Por qué? Porque los fariseos y los saduceos le habían dicho, ustedes no van a ser salvos. Ustedes son pobres, y la pobreza de ustedes es el reflejo de la maldición que hay sobre ustedes.
Entonces el Señor le dice, no, ustedes son bienaventurados, los pobres son bienaventurados, ¿ve? Y los pobres de espíritu, y empieza a exaltar a aquellos que prácticamente estaban perdidos. Sí. ¿Okay? No, inclusive recordemos cuando el Señor se conversa con el joven rico, dice que era joven, que yo creo que era ya de un poquito más de edad, porque dice que todas las cosas le había guardado de su juventud, es decir, que ya tenía una edad más o menos. Pero dice la Escritura que Jesucristo lo ama porque ve que el hombre ha cumplido con todo lo que ley y ha servido a Dios. Pero el Señor le dice, bueno, yo te voy a hacer una oferta mayor. Vende todo lo que tienes, habla a los pobres y sígueme, porque aquí está la revelación completa. Cristo es la revelación máxima, es la presencia de Dios en la tierra. Dice que aquel hombre se entristeció porque tenía muchos bienes. La iglesia no puede estar en esa situación. A veces la iglesia está bien si le va bien económicamente. La iglesia está mal si le va mal económicamente. Ah, no, yo tengo que tener un carro, y si tengo que tener un carro, tiene que ser último modelo. Y tengo que tener un garaje. Y bueno, ya después voy para un avión. Espérate, ¿cómo yo le predico a alguien en África o allá en el Himalaya, no sé dónde, donde no sabe lo que es ni siquiera un carro? Que le voy a decir, bueno, un caballo último modelo, un burro. No, o sea, hay que ser claro, tenemos que ser claros. El evangelio no es una oferta. Y ahora hablamos acerca de la publicidad, ¿no? Y es que la publicidad es oferta engañosa. Y yo siempre digo, y lo digo en todas partes, y perdónenme los que estudiaron publicidad, marketing, lo que sea, pero el padre de los publicistas es Satanás. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la publicidad es oferta engañosa, siempre una oferta engañosa. Acuérdense que lo que hace Satanás con Eva, ¿qué es? Una publicidad. Dice, pero es que no has visto que, mira, dice que la mujer empezó y no, pero es bueno para comer. Oye, brilla ese fruto y para alcanzar sabiduría. Y entonces Satanás empezó por ahí con la publicidad y el hombre y la mujer compararon esa falsa publicidad, ese pote de humo. Entonces, en la iglesia no nos podemos convertir en publicistas. En la iglesia nosotros tenemos que dar el mensaje de la Escritura, tal y como está, así sea incómodo, así nos cueste la cabeza. ¿Ve? Porque ahí vemos el caso de Juan el Bautista. Tuvieron que cortar la cabeza. ¿Por qué? Porque su mensaje era incómodo. En estos días, disculpa, yo escuchaba una predicadora que decía que cuando un profeta no maneja protocolo, las consecuencias son graves. Entonces, el ejemplo que ponía era el de Juan el Bautista. Pues citaba a Juan el Bautista diciendo que él no debió decirle a Herodes así, que lo mencionábamos. O sea, entonces, como por ejemplo, decimos nosotros ahorita, conectando una cosa con la otra. ¿Qué hacía entonces Juan? Un pote de humo. Digo mentira, medio maquillo, matizamos aquí el pecado como para que no se vea tan feo. Yo no quedo tan mal o hago lo que Dios me mandó a hacer. Entonces, como decías ahorita, Franklin, o sea, muchas veces hay que dar el mensaje como está allí, así moleste. ¿Por qué? Porque es que como está ahí va a libertar, como está ahí va a cambiar, como está ahí va a transformar, que se vea en la persona el nuevo nacimiento, que implícito en nosotros están las cosas que ya nos han sido dadas en Cristo, que el mensaje fundamental es el Señor, que todo lo que yo debía hacer, pero no podía hacer, por mí lo hizo Cristo. Y entonces ahí es donde en medio de toda la reforma, Franklin, emergen estas fuertes herramientas como lo son las solas de la reforma. O sea, solo Cristo, que en su momento era bien podía ser usado para contrastar un dogma católico. Pero ¿cuánta gente engañando no hay ahora? Raíces hebreas, gente judaizando, mormones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que sirven para todo. Solo Cristo, es solo la gracia, es solo por fe, solamente a Dios hay que darle la gloria. Solo la Escritura. O sea, cuando nosotros como protestantes salvamos estas grandes diferencias, que no, mi autoridad es la palabra, y de pronto eso mucha gente no le vaya a caer muy bien, pero es que la palabra para nosotros es lo suficiente, es para constatar lo que está allí. Que decía, hasta Jesús mismo dijo, todas las cosas que de mí están escritas, o dijeron ellos, ¿qué se cumplió? Todo lo que estaba escrito en el rollo de mí. O sea, ahí había algo escrito, y lo escrito era lo que gobernaba, y fue de lo que se dan cuenta los reformadores,
tenemos que volver a la fuente, tenemos que volver a amar la palabra, tenemos que hacer uso de ella, tenemos que filtrar doctrina, excesos por la palabra, y de pronto no vaya a gustar. Pero ve, Franklin, yo digo una cosa. Jesucristo como reformador, voy a meterlo a él como reformador, llega al templo y se da cuenta que todo es un desorden y comienza a volcar la mesa del templo y dice, no, porque mi casa, pero ¿de dónde dice eso? En la escritura, mi casa será llamada casa de oración. ¿Qué hace Cristo? Compara la casa de hoy con la casa de la escritura, la compara y dice, esto tiene que caerse, esto tiene que dejar de pasar, porque él hace la comparación. Entonces, ¿para qué sirve la escritura? Para hacer la comparación. Ya va, un momento. Pero esto es lo que tú dices y esto es lo que dice la palabra. Ojo, nosotros no estamos llamados a debate, nosotros estamos llamados a respetar, pero consciente, porque era lo que, por eso es que Lutero, cuando Lutero se levanta en la dieta de Worms, él dice, no me puedo retractar porque mi conciencia, pero ¿cuál conciencia? Si para yo no hay conciencia, usted cree lo que yo le digo. Así funcionaba el trípode católico, ¿no? Usted cree lo que nosotros decimos. La conclusión es donde nosotros, no hay tal cosa como que la conciencia, ¿no? ¿Cuál conciencia? No, es que no puede ser resumido como dices tú, es como decimos nosotros. ¿Y qué dice Lutero? Mi conciencia ahora está cautiva por la palabra. Y solamente por la palabra me va a convencer. Que Dios me ayude. Hermano, esto de pronto puede traerte problemas, pero por eso, en esto yo veía un testimonio de un judío que le quitaron los hijos, la familia, lo desheredaron por convertirse al Cristo. Y él dijo, me quitaron todo, pero no lo voy a cambiar, porque ahora tengo la palabra. Entonces nosotros, ¿a qué le tememos? ¿A qué le tememos? Cuando quemaron a Juan Hus, cuando lo quemaron, él dice, hoy están asando un ganso, no me voy a retractar. Dentro de 100 años vendrá un cisne y no lo van a poder quemar. 102 años exactamente estaba el panfleto en el castillo. O sea, ¿qué vemos nosotros ahí? Que esa gente no tuvo miedo de reformar. Entonces yo creo, Franklin, que nosotros ahorita no debemos tener miedo de reformar, no debemos tener miedo de invitar a la palabra. Cuando Lutero llama al debate, dice que todo estaba escrito en latín. Primero, que nadie sabía leer, y segundo, en el idioma que menos podían saber porque no tenían acceso a eso. ¿A quién tenían acceso a eso? Solamente el clero. O sea, ellos podían leerlo claramente. O sea, el debate es contigo. El debate es contigo que sabes, porque de pronto el que viene llegando lo engañamos con cualquier cosa. Pero tienes que saber que no está bien. ¿Por qué no está bien? No porque lo digo yo, lo dice la palabra. O sea, volver a las luces. Porque el siglo XXI puede ser un siglo de luz también. Un siglo de luz donde yo creo que nos caería, pero de maravilla, una reforma. Porque en medio de la sobreinformación y de la mentira, como decías tú, la mentira publicitada, el engaño de por medio, ¿qué mejor que la verdad, Franklin? Amén. ¿Qué mejor que la verdad? Sí, mira, la escritura es la verdad absoluta, ¿no? Lo que tú decías ahora al principio, ¿no? La sola escritura es, digamos, la primera herramienta, ¿no? El primer elemento de esas confesiones, esa serie de confesiones que se establecen allí, que son como columnas, ¿no? Columnas. Es decir, sola escritura, solo Cristo, sola fe, sola gracia. Entonces, esas columnas que van a sostener todo este andamiaje que se construye, pero un andamiaje construido sobre la verdad, ¿no? Es una realidad. Yo creo que debemos reflexionar. Es preocupante. Mira, yo te voy a decir, te voy a confesar estas cosas y es preocupante porque hablaba con una persona X, alguien que le estoy ministrando la palabra, ¿no? Una serie de problemas, pero entonces me cuenta, mira, mi hija sufre de depresiones, pero entonces fue a una iglesia y el pastor habló de que esa gente boba que sufre de depresión, esos son puros llorones. Entonces la muchacha no fue más. Es decir, tenemos que cuidar qué estamos hablando nosotros, porque si Cristo hubiese llegado, no, porque ustedes son una cuerda de bobos, perdona la expresión, ¿no? Una cuerda de tontos. No, Cristo llegó a exaltarlo, a darle bienaventuranza a la gente. Lo que comentábamos acerca del Sermón del Monte es prácticamente es la ley de Cristo, ¿no? Acuérdate que la ley de Moisés fue dada en el monte Sinaí. Aquí en este monte donde está Cristo ahora viene a dar su ley, que es la ley de la gracia, ¿okay? Salvación por gracia. Entonces,
¿qué pasa? Viene a restaurar el Señor. Porque Dios viene a restaurar esas vidas, a levantar esas vidas, a salvar esas vidas. Entonces, te comento, pues, otra vez yo le decía, pero, ¿y quién te ha orado? No, es que vino por ahí una persona a orarme y entonces después terminó diciéndome que tenía que ponerme un bebidor rojo. Y después tenía un pastor, Dios guarde a los pastores de Colombia, un pastor de Colombia, entonces a través de la red, tal, me decía que tenía que desnudar y enviarle una foto de noche. Estamos hablando de que la iglesia, estamos pasando por estas cosas, ¿no? Mucho lobo. Claro, mucho lobo. Entonces es delicado lo que estoy diciendo, ¿no? Es incómodo lo que estoy diciendo, porque hay mucha gente de Dios, sí, indudablemente, claro que sí. Y somos mayoría la gente que estamos con el Señor, pero hay gente que se ha infiltrado, hay lobos que se han infiltrado dentro de la iglesia. ¿Qué está aprendiendo la iglesia? La iglesia está yendo, como ahora comentamos, como los de Berea, a confirmar si lo que se está diciendo es verdad o no. O simplemente lo que pasa es que el predicador predica muy bonito, predica muy bien, muy chévere, él grita y habla en lengua, que yo creo en el hablar en lenguas y todo eso, pero y bueno, y es muy simpático, pero ¿de qué predicó? Bueno, no me acuerdo, pero es muy chévere el predicador. Entonces estamos como en eso, ¿no? Y ¿qué pasa con la sustancia de la palabra? ¿Qué pasa con la estructura de la palabra en nuestras vidas? Porque la palabra es la que nos va a edificar, ¿no? Es más cortante que toda espada de filo, escudriñar la escritura, es lo que nos ordena la palabra, porque la escritura es viva y eficaz. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos que volver a la palabra, esa base fundamental. Y por eso es que decimos que hay que reformarnos. ¿Por qué? Porque la palabra, cuando vemos algo que está caminando mal, cuando vemos algo que no está conforme a la escritura, necesitamos reformar. Es decir, volver otra vez a ese origen, ¿okay? Volver otra vez a lo que en principio se estableció. Amén. ¿Okay? Y que fue entendido a través de ¿quién? A través del Espíritu Santo en los creyentes. Entonces, ¿qué hace? Lo que nos decía el Señor acerca del Espíritu Santo. Mira, Él tomará de lo mío y lo hará. Yo voy al Padre. Él le va a recordar las palabras que yo les he dicho hoy. Entonces, a su memoria van a llegar esas palabras porque es estas palabras. ¿Okay? Entonces, no podemos, hoy en día, yo soy de las personas que consideran, bueno, creo que tú también, de que hoy nosotros no podemos, fíjate, hablamos de la solo Cristo. No podemos. Nuestro mensaje no puede estar fuera de Cristo. Mi mensaje tiene que ser cristocéntrico. Sí. ¿Okay? Cristo en el Antiguo Testamento, Cristo en el Nuevo Testamento, Cristo en los Salmos, Cristo en Apocalipsis, Cristo en el libro de Hechos. O sea, Cristo como el centro de todo. ¿Por qué? Porque ese sacrificio, pues, a través de ese sacrificio y de nosotros recibir ese sacrificio y aceptar que Cristo murió en nuestro lugar, entonces nosotros somos salvos. De otra manera no lo somos. ¿Okay? Y el Señor se los dice, lo comentábamos ahora, a los discípulos, ¿verdad? En Juan capítulo 15, y le dice, cuando habla acerca de la vid y los pámpanos, le dice que ustedes fuera de mí nada pueden hacer. Ustedes tienen que estar pegados a mí, ¿okay? Para que entonces puedas llevar fruto. ¿Okay? Que el fruto es una característica mucho más amplia, que a veces nosotros decimos, bueno, es que fruto es que me gane almas, es parte, pero no es necesariamente eso. Y el fruto se tiene que mostrar en mi carácter. Yo por ejemplo, yo tengo que luchar todos los días con mi temperamento, ¿no? Yo tengo un temperamento que si yo trabajo en el área de construcción y a veces me sale algo mal y yo, bueno, y reprendo al diablo 500 veces, qué sé yo, pero me enojo. Pero entonces tengo que llevar a ese viejo hombre a la cruz, ¿no? Y que Dios vaya moldeando mi carácter. Pero ¿cómo se va a moldear ese carácter? No es mágicamente, si nosotros lo usamos hasta una metáfora que está en Jeremías, que es, ay Señor, moldéame, pero es que no es así. No es que Dios me va a tomar con sus manos, me va a moldear, no, es con las cosas que nos pasan, ¿verdad? ¿Qué va a pasar mañana? Mañana no me va a salir otra cosa más, no, me va a salir peor. Pero ¿cómo voy a reaccionar? Es porque ya el Espíritu Santo me siguen pasando esas cosas para que yo, que reaccioné 20 veces mal, mañana reaccione como debo reaccionar, ¿no? Es con la mano del alfarero. Exacto.
Entonces, exacto, esas sí son las manos del alfarero, ¿verdad? Entonces Dios me va a colocar en situaciones, ¿okay? En situaciones en las cuales mis herramientas, ¿cuáles son? La escritura, la palabra, lo que Dios inspiró para que estos hombres escribiesen allí, que es para mi vida cotidiana, diaria, ¿okay? Como cuerpo de Cristo, nosotros vamos a caminar conforme al camino que la escritura nos abrió. Por eso es que el Señor decía: yo soy el camino, el Logos es el camino, es la verdad y es la vida. No hay, cuando los griegos fueron a disfrutar con Cristo, que le escucharon decir estas palabras, dijeron: bueno, nosotros escuchamos a los filósofos que dicen: bueno, vamos a averiguar acerca de la vida, o vamos a indagar acerca de la verdad, o vamos a indagar acerca de cuál será el camino, el mejor camino. Cuando Cristo le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, dice: no podemos, ¿qué vamos a debatir con esto si él dice que él es el camino, la verdad y la vida? Dice: nunca hemos oído hablar de un hombre como habla. ¿Okay? Entonces es importante nosotros entender, como te decía antes, como el Señor le dice a ese joven rico, él no entendió que Cristo le estaba dando la oportunidad de ser extraordinario. Ahora te compartía que es un fragmento de una película que es muy, digamos, educativa o no, pero tiene sus cosas, que es La Sociedad de los Poetas Muertos, una película creo que de los 80. Y aquel maestro le decía a los muchachos, le decía: mira, carpe diem, ustedes tienen que vivir cada día, y que cada día se convierta en extraordinario. ¿Y qué pasa? Nosotros como creyentes también tenemos que vivir de esa manera. O sea, para nosotros cada día tiene que ser extraordinario. Y si tu día no ha sido extraordinario, ponte a orar, ponte a leer la escritura para que tú veas cómo Dios te va a dar. Yo le comentaba a una persona y le decía: mira, yo leo la escritura y es que siento siento pasión, hay algo que crece en mí. Y entonces él llorando me decía: yo quiero también sentir eso. Bueno, empieza a leer la escritura. ¿Cuándo lo vas a sentir? Cuando eso sea tu pasión y tu anhelo. ¿Ok? Entonces, en nuestra vida tenemos que comenzar a vivir lo extraordinario. No estoy hablando de misticismo, estoy hablando de que en mi vida veamos ese sentido, ese propósito por el cual el Señor nos trajo, que era lo que agobiaba a Martín Lutero. Creo que a veces no, y debe agobiarnos a nosotros si yo considero que no estoy haciéndolo para lo que Dios me mandó a hacer. ¿Ok? Y ahora comentábamos de que a veces la gente: no, es que Dios me puso para danzar, Dios me puso para estar en el sonido, Dios no te puso para eso. ¿Ok? Los ministerios están específicos. Tú tienes que buscar tu propósito. Yo en la iglesia llegué a ser utility, hacía de todo, hasta estacionaba carros. Y Dios me dijo: yo no te puse para eso. Yo te puse a ti para ser maestro de la escritura. Entonces, lee la escritura. Tú tienes que nosotros tenemos que entregarle al Señor más talento del que nos dio. Tenemos que entregar ese don multiplicado. El Señor no me lo va a aceptar así. No, es que el Señor yo lo enterré porque yo lo puse por allá. No. ¿Para qué el Señor nos llamó? Si eres evangelista, predica a tiempo y fuera de tiempo. Utiliza el teléfono, por carta, como decía Pablo, o vete al hospital, ¿verdad? Y predica. Mira, a mí me han pasado cosas. Por ejemplo, he ido al hospital a visitar a una hermana que tuvo un niño y entonces cuando me ven con la Biblia, no, me agarraron esas mujeres y me encerraron y tuve que predicarles la palabra, estaban frente a pedirme. ¿Por qué? Porque estamos para eso, ¿no? Y esa buena noticia en los labios correctos es en los labios nuestros, que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, ¿no? Y es lo que entonces en Lutero se enciende esa llama de que la palabra tiene que ser divulgada, que la palabra tiene que llegar a toda persona. Y por lo tanto, al llegar la palabra, entonces también va a llegar la salvación. Y vamos a entender que somos salvos a través de Jesús. Amén, a través de la gracia. Amén. Y muy importante lo que decías para ir cerrando, Franklin, el tema de que llegar a Jesucristo, ¿no? Que es la fuerza, como decía ahorita, la fuerza de ese andamiaje, de las olas. O sea, centrar a Cristo en el mensaje. ¿Por qué? Porque todo este sistema había dejado por fuera o de segundo, de tercero a Cristo, pero no, esto centra a Cristo en el mensaje. Y posteriormente vamos a estar en otra oportunidad, vamos a estar hablando acerca de las 5 solas de la Reforma,
acerca Amén. de las 5 solas de la Reforma, cómo funcionan y que en su momento fue para contrarrestar la corrupción, el empoderamiento de la Iglesia Católica en su momento y los falsos dogmas de ella, pero ahora pueden ser usados para todo. O sea, fue tan perfecta la Reforma que hoy puedo yo defenderme con eso en contra de cualquier secta que venga. No, porque lo que pasa es que yo soy la iglesia verdadera. No, además de Cristo, yo necesito, ejemplo, circuncidarme. Ya va un momento. Solo Cristo, Amén. solo fe, solo gracia. O sea, no necesitamos más nada. Entonces, vamos en otro programa, vamos a estar hablando acerca de las 5 solas de la Reforma, cómo funcionan las solas y cómo nos podemos nosotros defender. Obviamente, bien lo decías también, era el estudio de la palabra. O sea, yo creo que una persona, no, Dios me llamó a cuidar carros, Dios me llamó a ser una danzarina, para eso no necesitamos la palabra. O sea, para eso no la necesitamos, porque para estacionar un carro no necesito leer la palabra. Ahora, cuando yo creo que Dios tiene para mí un ministerio, el ministerio de la palabra, el ministerio de la reconciliación, que Dios me ha llamado a ser un ministro competente del nuevo pacto, yo tengo que conocer ese nuevo pacto, y ese nuevo pacto es la palabra de Dios. Como lo mencionaba también en Gálatas, que lo que te deja en la etapa de niño constante es no entender el sacrificio de Jesús. Pablo dice, entre tanto el heredero es niño y nada difiere del esclavo. O sea, puede ya haber venido Cristo y tú puedes seguir siendo el mismo esclavo porque no has entendido el mensaje. Entonces tiene que venir el tiempo de la revelación, y el tiempo de la revelación viene cuando metemos a Cristo en el mensaje. Amén. Cuando lo hacemos parte de nuestra vida, cuando lo recibimos, como dijo Jesús, Señor, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien tú has enviado, que tengamos ese conocimiento. Una de las cosas que estaremos motivando, impulsando con la ayuda de Dios es que esta reforma va de la mano, la palabra, Cristo y el protagonista, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Que después iremos tocando ese tema. Bueno, Franklin, mi hermano, bendiciones finales para la gente que estuvo Amén. atento con nosotros. Bueno, la Escritura dice, el Señor dijo a través de la Escritura, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Ok? Entonces, bueno, usted tiene que amarnos, así no le haya agradado algunas cosas de lo que dijimos aquí, pero es un mandamiento del Señor, usted tiene que obedecer ese mandamiento, ¿verdad? Bueno, estamos aquí para crecer y para mostrar la verdad de la palabra. Ahí está tal cual como está escrita. No le vamos a añadir ni le vamos a quitar nada, como dice Apocalipsis. Vamos a hablar la palabra tal como está escrita y queremos ser edificados mutuamente. ¿Okay? Así que bueno, nos estaremos viendo en los próximos capítulos, ¿verdad? Para seguir hablando de las bondades y las bendiciones de la Reforma. Amén. Bendiciones para todos. Dios les bendiga. De verdad que fue un placer y un gustazo poder pasar este tiempo de bendición y de edificación con todos ustedes, hablando acerca de lo que fue y es la Reforma Protestante, hoy 31 de octubre, a 508 años de la Reforma Protestante. Amén. Muchas cosas han pasado y muchas cosas seguirán pasando. En los próximos episodios vamos a estar hablando acerca de las olas de la Reforma y a seguir hablando más acerca de este precioso e importante tema. Dios les bendiga mucho. Estas fueron las instalaciones de manrayproradio.com bajo la dirección del productor Gustavo Marrufo, y lo hicimos con mucho amor para ustedes. Bendiciones. Nos vemos en la meta.